Gardel, el uruguayo, era un talento natural seducido por el arrabal. Citarrosa era un esteta anarquista en el sentido libertario, profundo. Biglietti es un músico de culto. Darnoyans un trovador. Fernando Cabrera es un introvertido que vive a través de la música. ¿Qué es Rubén Rada? Rubén Rada suena para rimar, introvertido con atrevido. Un atrevido. Rubén Rada es un atrevido de la música porque siempre me animé a todo. Mi gran problema en la historia de mi carrera artística fue que la gente nunca encontraba una definición. ¿Qué era Rada? Y hasta el día de hoy que no sé, más que nada, después aparecen palabras nuevas que en la fusión, soy un músico de fusión. Yo me crié en este país colonizado por excelencia, tanto así que hasta el año 65, una cosa así, no había música uruguaya en las radios, salvo Romeo Gavioli, que se escuchaba, algunas cosas de esas. Pedro Ferreira, que grabó Viva la Media Naranja, porque muy poca gente. Y algo de música ciudadana Y también. algo de música ciudadana que era maravillosa, bueno, Pintín Castellano, pero no había música, digamos, joven sonando, digamos, a partir del Quinto y de Tote y todos esos grupos, y de Los Campos y Killer y el Sindicato, toda esa época, los Delfines empezó a escuchar un poco la música de los jóvenes, ¿no? Pero los jóvenes no tenían una música. Nosotros escuchábamos el Club de Clan, escuchaba a Joe Gilberto, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Frank Sinatra, Ray Charles. Me crié escuchando toda esa música y cuando llegó el momento de componer, que fue allá por los 17 años, no sabía para qué lado arrancar, no sabía. Cantaba canciones que podían sonar a jazz, podían sonar a candombe, podían sonar a cualquier cosa. ¿Y no sabemos eso? Déjame, antes de volver, porque yo quiero volver a tratar de ver qué es Rubén Rada, musicalmente, ¿no? Déjame aprovechar que hiciste esa rememoración para pedirte un homenaje, un recuerdo de Rubén Castillo, que se nos fue recién. Y lo voy a hacer con la honestidad intelectual con que este programa trata todo, Sí. porque yo no estaba en esa época, no tengo conciencia de esa época. ¿Fue tan importante Discodromo como dice la historiografía? Totalmente, Discodromo fue muy importante y bueno, tenés que remontarte a aquellos tiempos de la televisión donde realmente no había música uruguaya. Aún no hay ahora, por ejemplo, así que imagínate lo que era en aquella época que aparecieran grupos uruguayos como Aldo y Daniel, Leticia, el Negro Rada, los Hot Flowers, un montón de cantantes que aparecieron en aquella época y fue muy importante. Yo me acuerdo que tocaba con un grupo cualquiera, a veces iba a acompañar a cantar a cualquiera ahí y salía el lunes, por ejemplo, me saludaba a todo el mundo por la calle, el programa que lo veía todo el mundo. Y Rubén Castillo creo que eso lo hizo totalmente inconsciente, así como hicimos la música nosotros. En ningún momento pensamos que íbamos a llegar a ser artistas ni nada. Éramos unos locos inconscientes. Él tenía un programa de radio y hacía telenovelas también, ¿no? Con Marisa Radio Montana. Y cuando se metió con esto de Discodromo fue impresionante, fue algo maravilloso. Y él fue el que nos dio la definición a nosotros. Él escribió para una revista, me acuerdo, y puso: la música se divide en antes y después de Totem. Y eso para nosotros fue súper importante. La palabra de él sirvió muchísimo. Claro, porque si no había exposición, menos crítica. Claro. Y además pues, era el tipo que ponía música uruguaya así en sus programas y sin ningún problema. Llegaste a la música por vocación natural, porque eso se ve cuando Rubén Rada yo no quise arriesgar acá una definición para poder preguntártela, pero Rubén Sí. Rada es la música. Eso lo digo yo y no quiero Sí. generarte ningún comentario. Pero sí quiero, a partir de ese comentario de la música dentro tuyo, como expresión de vida, existencial, ir al tema de la pobreza. Porque
vos no arrancás en la música con unos padres que estuviesen en condiciones de Sí, que enviarte te compran teclado, que te guitarra, compren un todo para que teclado, que estudies. te estimulen. Sí, no, no. No, no, vos arrancás en la música porque estaba dónde. Bueno, si te cuento, yo arranqué desde la tuberculosis. Yo desde los 2 años hasta los 4 años fui tuberculoso. En aquella época fue yo nací en el 43, del 45 al 47 estuve internado en el San Bois. La penicilina apareció en el 45 por aquellos lados, pero viste que en aquella época, porque venían medicamentos, Demoraba para un que par de viniera una años. información, nomás demoraba muchísimo tiempo. Y entonces me curé con aceite de hígado y inyecciones de calcio y tomando aire ahí. Y me daban, el médico creo que se llamaba Arismendi, le dijo a mi vieja, bueno, ¿se podrá salvar o no se podrá salvar? Y ahí ya me crié en la soledad, ¿no? Totalmente solo, porque aparte mis hermanos y mi madre y todo no podían ir a visitarme porque era un foco infeccioso eso, Sí, ¿no? Bueno, de ahí yo me acuerdo que cuando tenía 4 años, eh, yo pensaba, ¿no? Le rogaba a Dios, de eso me acuerdo porque cuando te pasa eso, aunque tengas 2 años, creces sí, 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 10. sí, es como, O estás estás al borde de la al muerte. borde de la Lo muerte, digo, creces. tuve una hija que le pasó eso, es Sí. increíble la madurez espiritual. No, creces como así de golpe. Y me acuerdo de eso que yo decía que Dios me diera algo, porque a mí me gustaba jugar al fútbol. Yo era fanático del fútbol. Que me diera alguna solución, ¿viste? Pedía algo, ¿no? Primero salvarme y después que me diera una solución. Y ahí aparece el canto. Mm, Empiezo a cantar, cantaba en los cumpleaños, y mi vieja me dijo una palabra divina, me decía, si cantás con los cumpleaños, vas a triunfar. Y yo siempre, todos los cumpleaños del barrio, todos mis amigos, todos lados, siempre que cantaba, animaba la fiesta, haciendo imitaciones durante 3, 4 horas y contando cuentos, me invitaban de todos los cumpleaños del barrio. Bueno, vengo de ahí abajo, de 7 en una pieza viviendo, era mi madre y mi tía que eran mellizas, mi tía que tenía 2 hijos y mi madre 3. Así que vivimos hasta los 12 años sin luz, con velas. Después empezamos, mi hermano mayor empezó a trabajar en una farmacia haciendo mandados, empezamos a revolvernos ahí. Y yo siempre cantaba en la cancha de bochas, me crié con los viejos, las bochas es un deporte Sí, de, de viejos. Sí. de veteranos ahí. Y yo, Desgraciadamente, porque bruto sí, juego. yo no tomaba nada, iba a boliche a la esquina, jugaba al truco con los muchachos y conmigo no querían jugar cuando tenía, por ejemplo, 12, 13 años. No, contigo no jugaba porque era por la copa, yo pedía refresco. No, acá el que toma refresco no jugamos. Y para peor tenía mucha suerte, no sabía jugar pero ligaba mucho. ¿Cuándo empezaste a sentir confianza en los registros de tu voz? Porque vos tenés una voz privilegiada, y no solo una voz privilegiada, sino una, no sé cómo se llama eso técnicamente, pido No, disculpas. cuando era según me dijo una vez un cantante que se llamaba Venturielo, que salía en Morenada, me dijo que yo tenía 4 octavas. De O sea, registros. de registro, sí. Podía hacer. ¿Cuándo empezaste a hacer? De arriba, hacía. ¿Cuándo empezaste a jugar con eso? Porque también hay una. De Por chico eso, porque también hay cuando, una construcción de autoconfianza. no, de chico, cuando cantaba, por ejemplo, en las fiestas, cantaba canciones de Nat King Cole, cantaba de Joselito, de Miguel Aceves Mejía, de Ray Charles, cantaba canciones de Gardel, era fanático de Gardel, siempre haciendo invitaciones, Brenda Lee, todos los cantantes de aquella época, ¿no? Ujú. Entonces jugaba con eso, Louis Armstrong hacía, imitaba gente y me divertía como loco, entonces me empecé a dar cuenta que tenía, que podía andar por cualquier lado, ¿no? Eso construye autoconfianza primaria en tu capacidad de ser Pero tuve músico. problemas porque yo no tenía técnica para hacer eso. Claro, claro, después viene la técnica. No tenía técnica para hacer eso, entonces me fatigaba. Los primeros tiempos no, pero después una vez que salí con la nueva milonga, con el Tito Pastrana, tocaba el redoblante, cantaba con la cuerda de segundos, cantaba con los primos, cuando había un primo que estaba afónico no podía cantar, cantaba la parte de los primos y hacía la tercia, hacía todo, sin ningún problema. Y un buen día me quedé totalmente difónico, no podía hablar todo así. Y ahí fue cuando fui a ver a un otorrino,
que me costaba horrible decir la palabra otorrinolaringólogo, era terrible, ¿no? Ver a ese tipo, uno de esos, decía el corrino, ese mamado, yo no. Iba a ir al corrino y ahí me dijo que me cuidara porque podía agarrar nódulos y Claro. que tenía que ir a estudiar canto. ¿Hiciste ahí foniatría o canto? No hice nada, seguí de largo, empecé a parar un poco, a medirme, me fui a una profesora que me enseñó un poco a respirar, pero lo tomé con pinza, porque yo no podía respirar porque eran tantas las cosas que hacía que no podía agarrar la técnica. Yo fui un tipo que nunca estudió nada, no terminé la primaria, no estudié música y soy músico, no estudié teatro y actué en GEAR, en Malcolm X, en Perica, en cantidad de cosas. Siempre amé la cosa, como se dice, intuitiva. Y me fue bien. Pero con el tiempo, ahora al volver, en Uruguay hay una caricatura, que es, los brasileros tienen la bossa, que parece que surgió de la nada, Sí. de la nada para esa gente, los otros tienen lo otro, y los uruguayos tienen el candombe. Yo quiero desmistificar esa caricatura e ir a profundizar en cómo se construye la raíz de la nueva música uruguaya que empieza con ustedes y que hoy está en un proceso de madurez. Enseguida volvemos. Bueno. Los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche... Seguramente Arrada lo salvó de esa infancia complicada, además de su sustancia musical natural, su formidable sentido del humor y su forma de ser soñador, que es como lo dicen sus amigos. Ahora, por ejemplo, en la pausa estábamos hablando de que Peñarol podría llegar a ganar el clausura. No, podría ser, no, va a ser campeón. Estoy seguro. Es lo más lindo que hay, arrancar tres puntos atrás es maravilloso. Sí, y con un campeonato en menos. No, pero vamos a ganar. Yo soy peñarolense también, usted no sabe problema. Yo digo siempre que soy afectivamente de Peñarol, políticamente de Defensor y me gusta cómo juega Danubio. Sí, me encanta. Así provoco un poco. A mí me encanta Danubio. Hablemos de... El uruguayo es una suma de identidades. Eso es lo que nos hizo universalistas. El Uruguay, para los uruguayos, mirar al mundo, oírse incluso hoy, no es un tema demasiado traumático, aunque el trauma es familiar, pero no individual. Sí. ¿Por qué? Porque bajamos los barcos. Algunos bajaron de los barcos con cadenas y otros bajaron de los barcos escapando a la guerra o a la pobreza. Pero entonces no nos costaba nada mirar para afuera. A mí me parece que a la música uruguaya que yo digo ahora y después tú lo rebatirás o lo desarrollarás, está justo en el momento mayor de su maduración, cuando empieza a leer de nuevo el mundo, que Totem, que los Beatles, que la bossa, etcétera, sí. Lo que hace, incorpora el candombe naturalmente, porque está ahí, porque forma parte del hábitat, pero lo que hacen ustedes es releer la música del mundo, ¿o me equivoco? Totalmente. ¿Tenían conciencia de eso? No, totalmente. Yo pienso que, yo siempre comento eso con los DJs, la gente de las radios, y les digo, ¿por qué son tan temerosos de pasar música uruguaya? Y yo pienso que me perdonen las radios y los medios, retrasaron el proceso de la música uruguaya. Por eso es que vos encontrás en la música uruguaya, ahora está cambiando un poco, pero la mayoría de las letras son todas letras de protesta, cansinas, de una cosa, ¿viste?, como muy particular. Todo el mundo quiere tener un estilo y decir cosas importantes, y no se han tomado ese refresco, esa libertad de cantarle al amor y de cantarle al perro, como el tipo que canta en Argentina, el gato volador. Puedes cantar lo que quieras y divertirte. Si las radios hubieran ayudado y toda esa gente hubiera ayudado, desde que empezó Discodromo, aquellos que, por ejemplo, que empezaron tocando algunos bagallos musicales, hoy estarían tocando una gran música. Yo empecé cantando Guantanamera
y Las Manzanas, después hice Montevideo, porque tuve la posibilidad y no le di bola a nadie y seguí para adelante. Y lo mismo los Fatorusos, lo mismo Mateo. Empezamos a crecer solos, sin ayuda de nadie, pero con la ayuda y pudiendo vender discos y ser un artista y vivir realmente, no como se vive en Estados Unidos o como se vive en Brasil, vivir como un artista, poder grabar tu disco, vivir de la música y ser feliz. Esta música uruguaya, yo no le tengo temor a ninguna música del mundo. Vos sabés que además es bien... Mira, te cuento, de hecho Dale. fui a tocar hace poco a Toulouse. Sí, lo leí con mucho gusto. Y fuimos a Toulouse y estábamos con Lea, que es mi representante, decíamos, está bravo esto. Preparé una canción, quien va a cantar, el final canté qui va chanter, qui va arriver, canté en francés ahí. Y bueno, y tocamos 7 bises. Habían 15.000 personas. Estaba León Gieco, Spinetta, estaban los Divididos, todo el mundo, y fuimos los tipos que barrimos con el festival, todo el mundo cantando. Leí la crítica y todo el mundo quedó ¿Me entendés? encantado. Fue impresionante. Y yo digo, claro, ya nosotros leemos diario, jugamos, nos conectamos con internet, estamos al tanto de todo lo que pasa en el mundo. De hecho, una cosa que yo aprecio mucho, a pesar de que la gente tiene esos resquemores, los argentinos tienen un respeto tan grande. No pueden creer que un país tan pequeño como este tenga la cantidad de músicos que tiene. Los pocos son la cantidad de buenos músicos. Ahora fui a grabar a Buenos Aires, por ejemplo, y llevé a un guitarrista que se llama Federico Navarro, un pibe joven que tiene apenas 18 años, creo que tiene, o 20 años, no sé, y a Federico Riggi a tocar el bajo, y el productor Cachorro López me dijo, estos tipos tocan sin ningún problema, se grabaron 5 o 6 temas en un mismo día, lo mismo Andrés Arnicho, y estoy hablando de una camada de músicos jóvenes. Y ni siquiera estás los hablando... Ibarburu, ¿viste? Sí, sí. El Montemurro. Hay unos músicos en este país y una música y unos compositores, ¿no? Impresionantes. Sí, pero por favor, Dino, Darno, Fernando, no se puede. Mandrake, y cada vez más además, que se consolidan, ¿no? Si la gente, por ejemplo, de México, de México para arriba, por ejemplo, escuchar las letras de Cabrera, ¿sabes? En España, por ejemplo, yo siempre le decía a Mariana Ingol, por ejemplo, si vos te vas a España, con lo que vos escribís, empezás a componer, y te graba todo, Ana Belén, todo el mundo graba tus canciones, es una capa. Sí, bueno, lo hizo Dresler, ¿no? Lo hace Dresler, la temática, aparte nosotros somos hijos de Onetti, de Biglietti, de todos esos grandes escritores, y también, yo qué sé, por decirte, de grandes escritores. Pedro Ferreira, por ejemplo, vino acá a Serrat y yo le mostré candombes y le mostré candombes de todo el mundo. Y Serrat, muy inteligente, grabó un tema de Pedro Ferreira. Y yo le aplaudí, digo, ¿cómo pudiste descubrir entre toda la maleza de temas que te dimos cuál es el padre del candombe? Y él grabó a Pedro Ferreira. Ahí viene la llamada. Sí. Le pareció que esa letra era una pintura, era un cuadro. Sabés que hablando de cuadro, la clase dirigente uruguaya, cuando entró en decadencia y con ella el país, puso mucho énfasis en la plástica uruguaya. Hay una tradición, también tenemos pintores formidables, por suerte. Totalmente. Pero menospreció la producción musical. Y ahora voy a un tema complicadísimo que nos va a llevar una buena parte de la entrevista. Menospreció la producción musical, hasta que de repente aparecen la audacia de un Rubén Rada que no ha mucho. Estuvo en México unos cuantos años viviendo, tratando de poder vivir de su música, como antes, unos cuantos años antes había estado en Estados Unidos, y como estuvo en Buenos Aires, y aprendió acerca de la calidad con la que es necesario producir para conquistar mercados. Y fíjense cómo lo digo con la naturalidad. Necesitamos construir una música uruguaya que pueda conquistar mercados. Para eso hay que hacer las cosas en serio, producir en serio, y tenemos todo para hacerlo, todo. Y el Negro Rada se anima ahora con un nuevo disco cuyo título ni siquiera sé, porque me importa más el problema de fondo, o capaz que porque todavía no tiene, a producir en Uruguay un disco que después vas a tratar de comercializar en el exterior. ¿Eso por qué es? ¿Es fruto de tu experiencia que decís, vamos a hacerlo acá porque se puede hacerlo acá? No, la experiencia es que con Lea Benzazón, que es mi representante y mi compañera de trabajo, ¿no? Con la cual pensamos todos nosotros en la radio, durante 7 años trabajamos juntos, nos dimos cuenta que
si intentamos con una multinacional. La multinacional, cuando vos grabas una multinacional, es para que la multinacional agarre tu disco y lo lleve a Colombia, Venezuela, Estados Unidos, México, a todos lados. Y me encontré con una cosa rarísima. Me encontré con que todo el mundo gustaba de mi música, con que el cha-cha-cha y la plena se baila en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en Rusia. Hay gente que ha estado bailando Loco de Amor y también me han contado. En todos lados, y resulta que el jefe, el capo de la regional de Universal, que no voy a decir el nombre, no quiere editar los discos de Rada afuera porque dice que Rada es viejo. Porque ahora está la onda de que usan gente joven, así como Bandana y todo, y R-Way y todas esas cosas. Graban todos pibes jóvenes que no tienen experiencia, que además firman cualquier cosa, ¿eh? Y aparte atacan a vender música para los jóvenes solamente. Y yo digo, Sting vende discos, Paul McCartney vende discos, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Cortés, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, por favor. Mick Jagger, Charlie, ¿no? Charlie García, no entiendo esa onda de ese tipo, Compay Segundo, Celia Cruz. ¿Por qué no Negro Rada? El tipo no, que era viejo para el mercado, no sé cuánto, entonces no editó mi disco. Entonces agarré, dijimos con Leo, bueno, si no edita el disco, porque soy viejo, esto me va a pasar con un montón de compañías. Pasa con las radios también. Aunque la música sea linda y sea joven, que la baila todo el mundo, ellos necesitan que tenga que sea joven, que tenga la frescura para atacar a un público joven, ¿no? Pero es una cosa... Es algo tremendo lo que pasa en el mundo de la música hoy en día. Porque permanentemente, es la lógica del consumo, ¿no? Permanentemente meterle nuevos productos que duran un año, pero meter el nuevo producto jovencito para jovencitos, que no es lo que queda. Entonces dijimos con Leo, bueno, ante este atenuante y todo lo que está pasando económicamente, vamos a grabar un disco nosotros, lo vamos a producir nosotros, sabemos que contamos con el respeto y con el cariño del público uruguayo, con lo que vendamos en Uruguay, bancamos el disco, ¿sí? Tranquilito, y después agarramos el disco, nos ponemos el disco bajo el brazo y nos vamos a todos esos dos países a tratar de colocar el disco. ¿Tiene nombre ya el disco? El disco se llama Alegre Caballero. Ahora al volver charlamos un poquito sobre el disco. Alegre Caballero, ojalá Alegre Caballero, con ese nombre quijotesco que tiene, ojalá sirva precisamente como punta de lanza para ver si podemos generar desde Uruguay un nivel de producción musical que luego podamos comercializar nosotros mismos, no compitiendo con las multinacionales, e incluso vendiéndole los contenidos a las multinacionales si pagan lo que se debe. Pero empezamos a generar la cultura. Alegre Caballero, la verdad, mejor nombre para la quijotada, difícil. No, aparte parezco vestido todo de blanco, parezco una mosca entre la leche. O, por ejemplo, un fósforo apagado, ¿viste? Los fósforos. ¿De qué viene un poco? El disco es tiene, por ejemplo, una canción que, viste, en todos mis discos, en este momento estoy grabando música totalmente así con todas las letras, música comercial, pero para mí música comercial es Earth, Wind and Fire, ¿viste? Sting. Sí, música comercial. Música comercial de calidad. De calidad. Entonces el disco tiene una canción que se llama Será Posible, que habla de lo que dice, para el año que comienza, tengo mucho que pedir, por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Quiero tener un trabajo que me dé para vivir, educación y salud para los niños del país. Será posible para el año que comienza. Dice, tengo mucho que pedir, tiene algo de son, por ¿no? lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Quiero tener un gobierno con ganas de trabajar, que piense en ti, que piense en mí y que no quiera robar. Será posible, y si se puede quiero un ritmo que venga
del alma, que salve a toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Y ¿Sabés después, pará, déjame aprovechar. después tiene otras canciones también súper divertidas, ¿no? Déjame aprovechar que el contenido no hace más que reflejar el sufrimiento del alma de Rada desde su alegría, esa cosa increíble de Rubén Rada, que puede ser compartir solidariamente el sufrimiento de los demás, porque no puede vivir en Uruguay y no mirar, pero siendo siempre Rubén Rada. Pero vos, en el primer bloque, hiciste una alusión no crítica a la canción protesta, sino una crítica al cliché de la canción protesta, es decir, a la repetición hasta el cansancio. Claro, pienso que los jóvenes tienen también que divertirse y tienen que decir disparates y de todo lo que tengan ganas, pero como que no todas las canciones tienen que tener mensaje, ¿no? Lo digo porque esa canción tiene una Tiene fuerte. mensaje, pero después hay otra que dice, ay amor, no me digas que no vienes esta noche, amor, ay amor. Es el equilibrio. ¿Entendés? Vos te grabás un disco y te divertís, porque el ser humano se ríe y se divierte. Lo que sí, que si vos tenés la posibilidad de estar en un lugar donde todo el mundo te escucha, hermano, por lo menos mandale una al pueblo siempre, como que estás atento. Para que el pueblo se sienta representado. En el disco anterior cantaba el Chacha, La Plena, que también tiene un contenido, Sí. ¿no? Pero también estaba ¿Quién va a cantar? Cuando se muera toda la poesía, Sí. cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. ¿Quién hizo el texto de la canción para niños, esa de... La globalización. No, el del computer, Peter Computer. ¿puede Tito ser? Computer de Buscaglia. Ah, es de Horacio. Sí, yo trabajo con Horacio siempre, lo llamo Los Horacio. textos de las canciones para niños son Sí, siempre son de Horacio. Horacio, sí. Y de estas, Menos las tontas, ¿no? y de este Dame disco, tu corazón, bichito. ¿No? En este disco solamente hay una canción de Horacio, la letra de él, que lo sacamos de Rada para Niños, que se llama La comparsa de los bichos. sí, la escuché, es preciosa. La comparsa de los bichos, que habla de canela, que no me lo vaya a Sí, pisar. llevé a mi hija al hacer la cita rosa. Sí. Volvamos un poquitito sobre el tema del candombe y de la... porque... El candombe es una música uruguaya, pero el candombe no es toda la música del Uruguay. De hecho yo canto en el disco anterior un candombe, y canto Estabas en mí, estabas aquí, con el aire español. Yo me crié con los españoles, con el gallego del barrio, también está la parte italiana, tenemos una cantidad de gente que vive en este país, que ha venido de distintos lugares, y el candombe es una de las músicas. Yo estoy considerado un candombero, y sin embargo en mis discos siempre hay dos candombes, ¿no? Sí, De hecho, tuve la suerte que invoqué 4 o 5 candombes que fueron muy conocidos, como Las Manzanas, Sí. Candombe de Pagardel, Ayer te vi, Candombe Palfato, tararira, invoqué en Montevideo, pero no es que solamente hago candombe, yo soy un tipo de fusión. Para mí candombero, Jorginho, un capo, Sí. Eduardo Daluz, Pedro Ferreira. ¿Cómo estás viendo, hablando de fusión, este proceso bien Lágrimas novedoso? Río, candombera, Sí, sí, Lágrimas. maravillosa. ¿Cómo estás viendo la voy a entrevistar a Lágrima. ¿Cómo estás viendo este proceso de fusión nuevo que se está dando en la murga? Es decir, la murga, hay como una renovación de la murga Totalmente. que se acerca al rock ya sin miedo, que se acerca al candombe sin miedo. Obviamente, tenemos a La Jaime Vela grabó Ross, una, ¿no? La Vela grabó una canción divina ahora. La Vela Puerca. Jaime también. Jaime ha hecho, No, por eso, Jaime, me parece que Jaime rompió el tabú Sí, de sí, esto sí. es esto, esto es esto y esto. Pero ahora empieza eso a generar, no repeticiones de Jaime, que es lo Me interesante. parece maravilloso. Creo yo Mirá, que sí. está pasando con el rock y está pasando con la cumbia también. Los que tocan cumbia o tocan plena. La gente dice cumbia, pero realmente lo que tocan es plena, porque la gente, como no conoce los ritmos, dice la cumbia. No es la cumbia es y la plena es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y entonces los grupos que tocan plena y música, digamos, donde dicen cumbia acá, ¿no? Los grupos tropicales, están metiendo también la murga y el candombe mezclados. Y lo están haciendo maravillosamente bien. Y eso creo que fue lo que les dio el empujón, salirse de la monotonía de un ritmo solo, de variar los ritmos. Lo están haciendo los colombianos,
Por ejemplo, si yo te quiero que sea de amor, si no me muero que sea de amor. Están cantando su música, que es el vallenato, y lo están mezclando con el rock and roll. Hoy en día, por ejemplo, toda la música del mundo está totalmente fusionada. Quiere decir que en términos de música, la globalización es buena, en cierto sentido. Yo pienso que sí, porque nos abrió, nos acercó a un montón de músicos y Sin de duda, gente. y nadie va a borrar nuestra Y hay identidad. gente que tiene pues no todos tienen el don de tener la autenticidad, por ejemplo, ¿no? Ajá, Eh, claro. Por ejemplo, no todos pueden ser, ¿cómo te puedo decir? Por nombrarte algo, Joe Gilberto, ¿no? No todos pueden ser Jobim, no todos pueden ser Bob Marley, ¿entendés? No todos pueden tener esa cosa que vos los escuchás y es él y está tocando la música de su país. ¿Te puedo pedir un favor personal? Quiero hablarte de Mateo en el tiempo que nos queda, porque deliberadamente nombré a Gardel, nombré a Citarrosa, nombré a Biglietti, nombré a Arno Jans, nombré a Cabrera y pregunté y dejé a Mateo afuera porque quería terminar con Mateo. Pero antes te quiero pedir un favor, te lo dejo pedido Sí. como favor. Hay una canción de Dorival Caymí, esa de los pescadores, mi ayangada vas a ir Sí. broma. Un día me gustaría que cante esa canción. Vos nunca interpretás canciones de los demás, ¿no? O casi nunca has interpretado. Casi nunca, porque tengo la valija llena de bagallos que tengo que sacar para afuera, pero sí, grabé, bueno, El día que me quieras, Pero un día, ¿por qué no te haces grabé Strangers in the Night, Sí. el disco Black, No, en tus recitales a veces has metido. y grabé de Mateo con Hugo Fatoruso en el último disco, el último de Montevideo. Más que ternura tienen tus ojos tristes. Pero a ver, yo fui imitador de chico, cantaba canciones Claro, del mundo. claro. Y me crié cantando. ¿Conocés la canción que te digo, no? Sí, sí. Porque es para tu voz. Hay una parte en la que... Ojalá algún día Sí. te escuche. Vos sabés que es una de las canciones. Son esas canciones que uno nunca sabe por qué. La debo haber escuchado en algún momento difícil de mi infancia. Yo qué sé. Es una canción maravillosa. Preciosa canción, ¿no? Sí. Hablemos de Mateo. ¿Cuánto influyó Mateo? Vos decías recién, yo no fui a la escuela, no terminé la escuela. No terminé la escuela, pero tuviste a Mateo. Pensaba Sí. yo para mí, pero no lo quise adelantar porque lo quería dejar para el Bueno, final. Mateo me lo encontré, él me conocía a mí de los Hot Flowers. Yo cantaba en inglés por fonética y cantaba canciones folclóricas en tiempo de jazz, por ejemplo, como Angélica, cuando te nombro, me vuelves. Con los Hot Flowers, ¿no? Y Claro. lo conocí a Mateo un día en la calle Rivera y Larrañaga, que antiguamente era Larrañaga. Y Mateo, ¿cómo te va? Yo lo conocí a él porque él tocaba bossa nova y tenía un grupo que se llamaba Los Malditos. Y tocaban allá en el Orfeo Negro. Y bueno, cuando nos juntábamos a charlar, y de ese día que me junté con él, tuvimos como 4 años juntos, componiendo en la calle Estivá, donde vivía él. Y yo llegaba a las 10 de la mañana con bizcochos a la casa de él, lo despertaba, y componíamos canciones, pero 3 o 4 canciones por día. Mateo Las era un letras- tipo bien formado musicalmente, ¿no? No sé si formado. Mateo me parece que tenía una formación propia. No creo que Mateo era un tipo que pudiera leer música, ¿No leía música? que leyera música, tenía un papel así como leen otros músicos, ¿no? Mateo lo que tenía era una naturalidad, una cosa autóctona de él. Él nació para eso, él manejaba la guitarra, la desafinaba, bajaba las notas, era una cosa... Era un audaz No, transgresor. aparte nos echaban de todos lados. En aquella época en los boliches se tocaba jazz, bossa nova, otras cosas. Y llegábamos nosotros, por ejemplo, con los temas que hacíamos nosotros, que si te vas, ¿qué me importa? Cantábamos esas cosas nuestras, ¿no? O gústate las flores que andan. Y la gente, no, váyanse, loco, nos echaban de todos los boliches que andábamos tocando, hasta que el quinto, como un cuadro, después que Mateo muere, empieza a ser importante para la gente, pero nosotros no tuvimos posibilidades nunca de grabar un disco. Yo creo que el quinto nunca grabó un disco. El quinto lo que hacía, creo que Circa fue grabar un estudio. Pero después nosotros grabábamos para Discodromo Show en Sondor, grabábamos 3 o 4 canciones, que mira que adelantado estaba el hombre de Sí, Rubén Castillo. Nos decía grabar en Sondor, tenía un plan, un arreglo con Sondor, grabábamos las canciones y después hacíamos playback. Ah, mira. Y de esos playbacks que agarró Carlos Pires, que es muy inteligente, agarró, limpió todas las cintas y sacó el disco Musicación 4 y medio.
y después otros más, pero yo nunca grabé con el Quinto, nunca me metí en un estudio a grabar un disco. Eran canciones que grabamos para la televisión. Ahora te estás vengando. Y estás haciéndolo y con calidad en Uruguay. Rubén, te Pero agradezco Mateo muchísimo. para mí fue el... Sí, el uno. Sí, yo En el salto cualitativo. Sí, y después yo el otro normal, así que tengo que nombrarlo realmente, que es un músico maravilloso, es Hugo Fattoruso. Sí, ni que hablar. Increíble. Pero los Fato, yo no lo quise poner porque siguen teniendo tanta actualidad que se defienden todos los días con su música, ¿no? Claro. Rubén, te agradezco mucho que hayas estado en Los Bueyes Perdidos y mientras nos vamos, para reencontrarnos mañana, yo voy a tratar de convencerlo de que grabe ese tema de Olival Caetano. Bueno, quiero agradecer a los muchachos que me estuvieron enfocando, me hicieron unos planos maravillosos, les agradezco mucho porque en un tiempo yo trabajé en este canal y no me enfocaban bien. Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar